Qué partidazos se acaban de jugar. Barcelona e Inter por semifinales de Champions League. Terminó 3-3, pero pudo haber terminado 6-3, 5-3, 7-2, 4-3 a favor del equipo italiano. Si no le hubiesen cobrado ese offside medio al filo de la sospecha del armenio Mkhitaryan cuando puso el cuarto y parecía que los italianos se llevaban un partido de locos, porque realmente lo tuvo todo. Dos equipos que trataron de defender su propuesta de la mejor manera posible. Inter que sorprendió con el gol de Thuram al minuto, una muy buena definición que no tuvo nada que hacer Chesney en ese taquito espectacular para abrir la cuenta. A los 21 Dumfries estaba poniendo el segundo gol a la salida de una pelota quieta y aprovechándose de la pasividad de Barcelona para defender esa jugada. E inmediatamente Lamine Yamal ya había avisado con un par de jugadas cuando el partido todavía estaba 1-0, la puso en el palo más lejano de Jan Sommer, que fue una de las grandes figuras de este partido y probablemente la gran figura del primer tiempo, en una pelota que le termina pegando contra el vertical derecho del arquero suizo y se terminó metiendo en el arco para achicar diferencias y poner a Inter apretando el botón de pánico y en modo supervivencia hasta el final del primer tiempo. El gol de Ferran Torres sobre los 39 minutos, ahí está, 38, 39 minutos de partido, fue, digamos que, el redondear una exhibición de Barcelona de cómo se le debe atacar a un equipo que se cierra y que te achica los espacios bien cerquita del arco. Porque no solamente con el 1-contra-1 de Lamine Yamal, sino a nivel de cómo mueven la pelota, cómo ocupan los espacios de los jugadores, cómo se mueven, cómo se desmarcan. Ese gol de Ferran Torres, hay dos desmarques contra dos de los tres zagueros de Inter en el borde del área. Observen si tienen la posibilidad de ver la jugada. Dos amagues, un par de desmarques, los jugadores que se abren, el pase que es perfecto, Rafinha que se la da de cabeza a Ferran Torres y que define solo, ganándole las espaldas al zaguero y enfrentando a Jan Sommer, que no pudo hacer nada en esta ocasión, poniendo el 2-2. Cuando uno la ve en la situación así, en el momento, dice, qué fácil que parece lo que hacen estos tipos, pero realmente es un juego muy fino de desmarques, de técnica, porque hay que ponerle la pelota exacta para que Rafinha pueda cabecear bien. El cabezazo de Rafinha es un pase, una asistencia espectacular, no es, y bueno, y la peino y que caiga donde caiga. Y así se fue desarrollando todo ese primer tiempo donde Barcelona abrumó a Inter, le ocupó todo el frente de ataque, hizo del arquero del equipo italiano figura del primer tiempo. Y el 2-2 parecía no encajar mucho con lo que se veía en la cancha. Sin embargo, Inter demostraba que cada vez que cruzaba el mediocampo le podía hacer daño a Barcelona. Y creo que en el entretiempo Simone Inzaghi agarró a sus jugadores y le dijo, muchachos, si seguimos jugando cerquita de Sommer, nos van a hacer 4 estos locos. Vamos a dar un poco el paso al frente, vamos a tratar de atacar el achique del equipo de Barcelona, a salir rápido, a tenernos confianza con la pelota y buscar ese antídoto para cualquier equipo que tira el offside, trata de hacer el campo lo más chico posible y uno de los antídotos es pases cruzados, pases casi que horizontales a las espaldas del lateral que viene del lado opuesto donde arranca la jugada o donde se inicia ese pase para quebrar el juego de posición adelantada, en este caso de Barcelona. Otra de las opciones es la jugada individual, el 1-contra-1 para hundir al rival. Pero Inter lo hizo muy bien en ese segundo tiempo, le generó problemas al equipo de Barcelona a tal punto que a los 63 minutos vino ese gol de Dumfries a la salida de un córner, pero que ya venía de una jugada que le había complicado la espalda a la defensa del equipo catalán, que ya tenía a Ronald Araujo en el campo porque había echado mano al equipo Hans Flick cuando entró el uruguayo por Martín en ese segundo tiempo, en esos primeros minutos del segundo tiempo, cuando Gerard Martín, cantó tironcito al costado y tuvo que salir del campo. Ese gol de Dumfries le devolvió la ventaja al equipo italiano, que otra vez no lo pudo saborear. En el primer tiempo, al 21 había hecho el gol Dumfries y al 24 Lamine Yamal había descontado. Bueno, en este caso,
Al 63 fue el gol de Inter y 2 minutos más tarde, a la salida de un córner, viene el tiro de afuera del área de Rafinha, la pelota pega en el horizontal, después que le había tocado Jan Sommer, pero esta vuelta no ligó. El arquero suizo le pegó la pelota en la espalda y se metió en el arco para poner el 3-3 definitivo. Definitivo en el resultado del partido, pero de allí al final volvió a pasar de todo. Un tiro de Lamine Yamal que pega en el horizontal, en una jugada que me pareció que el jugador de Barcelona le había pegado mal, le había quedado medio incómodo, parecía que le hubiese enganchado a la pelota para tirarla al segundo palo y le terminó saliendo un centro arco y casi gol. Y en definitiva, el partido Inter empezó a quedarse cada vez más cómodo, encontró espacios a la espalda de los defensores, protestaron una mano en el camino, en un pase en profundidad, alguna falta, alguna amarilla, lo fue sacando a Barcelona de eje y le fue generando preocupaciones en defensa que le hizo que el equipo se tirara un poquito atrás. Los cambios de Inzaghi reforzando el mediocampo para tratar de manejar mejor la pelota y lanzar a los jugadores que iban por afuera, fue respondido por Flick poniendo a Gavi, por ejemplo, para tratar de manejar la pelota y ocupar nuevamente esos espacios que Inter le iba rellenando de mejor manera en la segunda parte e impedía que el juego de Barcelona se pudiera desplegar de mejor manera. Fue muy interesante de ver desde todo punto de vista este juego y uno cuando termina este tipo de partidos, en realidad mientras los ve, uno reflexiona de qué tan lejos estamos de este tipo de fútbol. Hasta parecen deportes diferentes al que vemos, por ejemplo, en Sudamérica, y si me voy más bajo la escala y me voy a mi querido Uruguay, uno dice, parece que estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando vuelvo a la realidad y trato de analizar lo que sucede en este tipo de partidos, digo, bueno, lo que pasa es que nuestros mejores jugadores están allá. Hoy igual Lautaro Martínez del lado de Inter y Ronald Araujo, que ingresó en el segundo tiempo, fueron nuestros representantes sudamericanos. Después ya no había más de los nuestros. Ayer estaba William Pacho, por ejemplo, el ecuatoriano jugando en Chelsea. Pero habla a las claras de la diferencia que hay a nivel de clubes. Y bueno, después cuando uno ve que en el Mundial de Clubes o en la Copa Intercontinental o como le llamen, cada vez que juegan en los equipos europeos, no solamente ganan, sino que la diferencia parece indescontable, e incluso con los equipos que en nuestra Sudamérica son dominantes, bueno, son cosas que a mí por lo pronto me da para reflexionar. Y bueno, y ver cómo es que se puede mejorar nuestro fútbol más allá de la inyección de dinero, de infraestructura, de capitales, de inversiones y de un montón de otros tejes y manejes que hay que hacen que el fútbol europeo a nivel de clubes esté muy despegado con respecto a nuestra versión sudamericana. Más allá de eso, uno se puede permitir disfrutar de un buen partido de fútbol, en especial cuando no es hincha de ninguno de los equipos, y bueno, y ver cómo se sacan chispas y ventajas unos a otros. Volviendo al partido, sobre los últimos minutos, cuando Inter le había encontrado la mano a la chique de Barcelona, en una de esas tantas jugadas, un pase, justamente de derecha a izquierda, encuentra a Mkhitaryan solo, mano a mano y por la ficha con el polaco Szczęsny, define, convierte el cuarto gol y el VAR semiautomático, ese de la UEFA, que muy rapidito le habían avisado al árbitro que siga, eso no fue gol, sigue la cosa 3-3, y uno se cuestiona realmente qué tan preciso son esos los macaquitos de los remedios, como me gusta decirle a mí, esos muñecos, ¿vieron? Cuando las publicidades de las pastillas, le pasa la pastilla por dentro del cuerpo y se lo sana, lo transforma de rojo a verde. Bueno, acá me gustaría saber qué tan preciso es el 3D de la rodilla del defensor, creo que era Christiansen en ese momento, de Barcelona, el piecito de Mkhitaryan. Son de esas cosas que uno dice no son transparentes, no, uno lo puede ver incluso que son manipulables, y no quiero decir que robaron a Inter ni nada por el estilo, pero por lo pronto cuando es tan fina la jugada y cuando te la marcan al centímetro, y la verdad que no te creo que ese muñequito, la rodilla era exactamente la morfología de Christiansen y que el jugador de Inter es exactamente el físico que me están mostrando en ese 3D, donde en principio no se parece mucho a los jugadores que están representando, y uno dice, ¿en serio, muchacho? ¿Así están tomando las cosas?
Pero bueno, así también los clubes aceptan jugar en esas condiciones y por lo pronto, no sé si nadie se ha quejado porque no estoy empapado de la realidad del fútbol europeo, pero parece que con eso nos quieren ir llevando a los hinchas, que al menos tendríamos que tratar de cuestionar un poquito este tipo de cosas cuando son tan finas y no tan evidentes como en la imagen que se muestra en tiempo real o alguno de los replays, que uno dice, che, ¿en serio está en offside Mkhitaryan? Pero bueno, en fin, como ni Inter ni Barcelona son mis equipos, parece que tampoco le pongo tanta virulencia al asunto y bueno, la dejo pasar como una anécdota de un partido que estuvo buenísimo, que tuvo de todo y que ojalá en la revancha lo podamos disfrutar tanto como el que acaba de terminar hace un ratito allí en Barcelona. Muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado para escuchar este comentario, me encantaría conocerlo de ustedes. Allí en la zona de comentarios debajo de este video, además de pedirles el me gusta y por supuesto la suscripción al canal. Pueden hacerse miembros colaboradores si lo deciden también. Y me despido hasta el próximo video. Chau, chau.